y cumple sus propósitos. Pablo escribió en este capítulo 12, él escribió hacia los romanos para ayudarlos a entender la importancia de tener una buena relación con Dios y cómo esa relación afectaría sus relaciones con otros creyentes y enemigos. De la importancia de que si uno anda bien con Dios, ¿sabes qué? Uno va a andar bien con nuestro prójimo, porque conocemos qué es lo que Dios quiere de nosotros, seremos más como Dios, y igualmente así seremos de bendición a los que están a nuestro alrededor. Con todo esto en mente, el primer paso para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios es primero dándole al Señor nuestro cuerpo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo nos recuerda de la misericordia que Dios compartió con nosotros en la forma de su amor, de su justicia, de su gracia y el don de fe visto en los capítulos anteriores y cómo debemos responder a su bondad. Si uno lee este hermoso libro de Romanos, vemos cómo Dios ha hecho disponible su salvación a toda criatura, hermanos, tanto al judío como al gentil. Cómo Dios envió a su Hijo unigénito, que Él siendo perfecto, tomó un cuerpo humano y se entregó su vida en la cruz por amor a nosotros. Y no solo que murió, sino que 3 días después resucitó. Que todo eso era esencial para poder redimirnos. Porque si solo Él hubiese muerto y no resucitado, pues ya todo lo que Él decía era una mentira. Hubiese sido falso, no pudiera habernos salvado. Si hubiese pecado en una cosa, ya no nos pudiese haber salvado, porque eso era lo que Él no tenía que redimir. Y la única manera que lo podía hacer era nuevamente viviendo una vida perfecta, en sacrificio, en sumisión al Señor, para poder salvarnos. Y es por eso que Pablo cuando dice aquí, así que os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, está dando referencia a lo que ha dicho anteriormente en este libro, de cómo somos justificados en Cristo Jesús por la obra que Él hizo por nosotros. Y debido a eso, deberíamos nosotros estar agradecidos de que somos salvos a través de Jesucristo, y en agradecimiento a Él es que deberíamos presentar nuestros cuerpos a Dios. Nosotros deberíamos estar dispuestos a sacrificar nuestra vida, nuestros deseos, todos nuestros anhelos por amor a Él. Simplemente por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Igualmente es algo que nos pide, pero igualmente deberíamos hacerlo con más ganas, reconociendo lo bueno que es y ha sido para con nosotros. Y cuando se habla de eso de ser un sacrificio vivo, significa que tenemos que dejar morir nuestros deseos y planes por el futuro y aceptar lo que pide Dios de nosotros en santidad. El primer paso para saber y cumplir, para conocer y cumplir la voluntad de Dios es morir a nuestros deseos y entregarnos a Dios. Muchas veces lo que nos va a impedir a nosotros de que Dios nos bendiga y Dios nos utilice para su honra y su gloria es nosotros y nuestra voluntad. Nosotros diremos, no, Señor, usted me está llamando para que Dios me está llamando para ser misionero, pero no creo que puedo. No creo que soy demasiado útil o yo soy demasiado pecador. Y ¿sabes qué? Lo entiendo. O sea, humanamente hablando es cierto. Pero si a quien Dios llama, Él prepara. Él es el que nos va a usar. Él es el que será glorificado en nuestras vidas. Yo recuerdo cuando el Señor en mi vida, el Señor me llamó en el 10º grado, fue que el Señor me había llamado para servir a tiempo completo en el ministerio. Y déjame decir, hermanos, que no accedí en ese momento. Yo decía, Señor, me está llamando a mí, ¿estás seguro? Con las cosas malas que he hecho, o sea, yo no sé mucho de la Biblia, cosas así, todas las cosas que uno trata de usar. Y ¿sabes qué? 2 años después, antes de finalmente irme a la universidad, ahí Dios me lo hizo muy claro, mire, te estoy llamando, no me rechaces, yo te estoy llamando. Y yo dije, bueno, Señor, yo no sé hasta dónde me va a llevar, qué harás con mi vida, pero me rindo a ti. Y desde ese entonces, hermano, no me arrepiento de un momento. No voy a decir que ha sido el color del rosas, porque no lo ha sido, pero es la mejor vida que podemos vivir, porque Dios es bueno y fiel, hermanos. Pero hay que confiarle y hay que rendirnos a Él, hay que estar dispuestos a hacer lo que Él quiera con nosotros, porque nuevamente Él nos ha redimido, Él tiene el control de nosotros, y si decimos que Él es nuestro Rey y Salvador, lo deberíamos demostrar en la vida que vivimos, entregados a Él, dispuestos a dejar morir nuestros sueños y planes para que Él haga lo que Él quiera con nosotros. Y verá que no se va a arrepentir, hermanos. Lo que Dios quiere para usted es lo mejor que puede tener en su vida.
no se endurezca su corazón, póngase en las manos de Dios, entréguese a Él en alma y cuerpo y verá lo bendecido que será al ver todo lo que Dios hará en su vida y sobre todo que Él sea glorificado. Y algo interesante es cuando vemos igualmente que dice aquí, que dice presentéis vuestros cuerpos. Esta palabra de presentar significa presentar una vez por todas, señalando un compromiso de por vida al Señor, de la misma forma que una pareja hace cuando dicen sus votos, hacen sus votos matrimoniales. Cuando Pablo nos dice que nos presentemos, dice, miren, nuevamente no guarden nada, entréguense completamente al Señor, de una vez de por todas. Que cada día sea un día sacrificado para el Señor, para que Dios le utilice y haga su voluntad en su vida, y nuevamente verá la bendición que va a sentir al saber que está cumpliendo con la voluntad de Dios, y sobre todo que seamos usados por Él, hermano. Cuando uno piensa que el Dios del universo me quiera utilizar a mí, a cada uno de nosotros, es humillante, hermano, es increíble. Pero eso es lo que Él quiere de nosotros. Pero uno tiene que estar dispuesto a presentarnos una vez de por todas con nuestra vida y así permitir que Él haga con nosotros. Él se merece lo mejor de nosotros. Pudiéramos dar muchos ejemplos de sacrificios vivos. En la Biblia pudiéramos ver a Isaac y a nuestro Señor Jesucristo, personas que pues se entregaron completamente al Señor para cumplir su propósito y lo demostraron. Igualmente, cada uno de nosotros igualmente debería ser un ejemplo de eso. Que si usted ha recibido al Señor Jesucristo en su vida como Salvador personal, debería haber un antes y después. Después de que usted conoció al Señor, ya no debería vivir igualmente como vivía antes. Ya debería haber cambiado su carácter, su forma de ser. ¿Por qué? Porque Cristo ha entrado en su vida y Él está cambiando. No es algo que nosotros hacemos, y eso es lo más maravilloso, y eso es lo que como cristianos tratamos cuando hablamos con los inconversos, les decimos, mire, no me tome a mal, yo soy un pecador, yo soy imperfecto, esto no trata nada de mí, es todo Jesucristo. Él es el que cambia nuestros deseos, Él es el que nos cambia de dentro a afuera, pero solo Él lo puede hacer si nosotros realmente habremos tomado esa decisión de aceptarle, y no solo aceptarle, sino nuevamente entregarnos, presentar nuestra vida, nuestro alma y cuerpo a Él completamente. Y si hacemos eso, ¿sabes qué? En ese proceso de que nos convertamos más a su imagen, Él nos va a utilizar para su honra y su gloria, y cuando veamos atrás, veremos cuánto Dios nos ha cambiado, hasta dónde nos habrá llevado Dios, y las grandes cosas que Él hará con nosotros. Pero eso solo puede pasar si nosotros primero lo aceptamos como Salvador personal en nuestras vidas, y luego nos presentamos como un sacrificio vivo delante de Él. Igualmente cuando vemos aquí que dice santo, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Santo significa puesto aparte o apartado o separado de lo demás, de lo vil. Y en este caso tiene que ver en cómo deberíamos nosotros ser, pues como Él, que Dios es 3 veces santo. Si solo nosotros buscamos agradarle al Señor y buscamos vivir a la pie de su palabra, Él nos hará santos o seremos santos y le seremos de agrado a Él. Y sobre todo, hermano, y Pablo vuelve a recalcar que es vuestro culto racional. Si nosotros realmente somos salvos y aceptamos a Jesucristo y reconocemos la gran obra que Él ha hecho en nuestra vida, hay que entender que simplemente por lo que hizo, ya vale, ya no hay más. O sea, Él merece lo mejor de nosotros. Él dio lo mejor de sí por nosotros, nosotros deberíamos dar lo mejor de nosotros para Él. Pero en adición a eso, como dice aquí en la primera parte del versículo, cuando nos recuerda la misericordia de Dios y todas las obras que Él hizo en nuestra vida, deberíamos estar humillados, hermanos, agradecidos de que podamos conocer a Dios y tener una relación con Él, y por ende deberíamos ser la importancia de presentarnos una vez por todas como sacrificio vivo, seamos santos, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. Y lo que veremos es que al nosotros habernos dado muerte a nuestros deseos y separándonos de lo vil, de lo que no le agrada a Dios, al ser santos para Él, solo nos queda darle nuestra mente y voluntad para estar exactamente donde Él quiere que estemos. El segundo punto es dándole al Señor nuestra mente y voluntad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Otra parte muy clave en conocer qué es la voluntad de Dios en nuestra vida es que tengamos, pasemos por ese proceso de no conformarnos a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, nuestro ser tiene que ser reprogramado a dejar de ser otra persona más en este mundo, que vive como el mundo, que se deja llevar por los placeres de la carne y por el mundo, a ser un cristiano, alguien que ha sido renovado a una nueva vida en Cristo Jesús. Y eso viene a través de pasar tiempo y dedicar y poner en práctica las disciplinas de la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, de orar, de ser fiel a los cultos y de servir. Porque sabes que si nosotros no cumplimos en una de esas áreas, nos vamos a desviar, no vamos a estar en el centro del marco de la voluntad de Dios. Dios no nos llamó a nosotros para que simplemente toda persona tome lugar en una banca y se vista bien todos los domingos y de vez en cuando dé una ofrenda o algo así. No, Dios quiere que nosotros nos entreguemos por completo, porque le amamos a Dios y porque queremos más y queremos que Él haga su propósito en nuestras vidas. Y si nosotros si simplemente mantenemos o creamos una disciplina de pasar todos los días en la palabra de Dios, de pasar tiempo orando, de ir fielmente a todos los cultos posibles, a todas las actividades de la iglesia posible, igualmente hacer de la iglesia su familia o sus amigos más cercanos, verá cómo Dios le va a transformar su vida. Pero lo que pasa muchas veces es que a veces rehusamos a hacer eso, ¿no? De que nosotros nos unamos a la iglesia y seamos, que Dios cambie nuestro entendimiento. Y eso es lo que nos detiene después de estar en el centro del marco de su voluntad y cumplir su propósito para nuestra vida. Y como se ha dicho, si el siglo controla tus pensamientos, eres un conformista. Pero si Dios controla tus pensamientos, eres un transformador. Si nosotros si la gente del mundo no puede ver una distinción entre nosotros y ellos, algo estamos haciendo mal. En algo le estamos fallando, algo no estamos haciendo, porque se debería notar en nuestra forma de ser, en la vida que vivimos, en nuestras acciones, que somos diferentes a ellos. Ellos deberían notar algo distinto a nosotros. ¿Por qué? Porque somos hijos del Dios viviente. Él nos ha cambiado, Él nos ha transformado. Y es por eso que siempre está esa lucha, ¿no? De que queramos brillar, pero igualmente nos da miedo de que nos llamen nombres o que nos ridiculicen. Pero ¿sabes qué, hermano? Nuevamente, tenemos que ser diferentes al mundo. Si no, algo anda mal. Porque ¿cómo vamos a ser igual cuando Cristo nos ha salvado? Cuando le hemos conocido de su gracia, de su amor, de su misericordia, de su fidelidad hacia nosotros. ¿Cómo no ser cambiado cuando Él ha hecho tanto por nosotros? Y algo maravilloso y algo que me gusta ilustrar sobre esto es que que es una maravilla entender cuán bueno es Dios con nosotros al ver cómo su buena voluntad es mayormente expansiva y un poco restrictiva. La voluntad de Dios es primeramente lo que podemos hacer y segundamente lo que no podemos hacer. Y es algo que veremos a través, o lo podremos demostrar a través de Génesis. Pero antes de llegar a eso, quiero que nos preguntemos y tengamos esta pregunta en nuestra mente. ¿Cómo podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios? Pablo le rogó a los romanos a comprobar la buena voluntad de Dios por medio de presentar sus cuerpos en sacrificio vivo con un entendimiento renovado. Si me acompañan a Génesis 2, veremos cómo es la voluntad de Dios, que Dios nos da libre albedrío, nos da muchas cosas que podemos escoger en nuestra vida. Y es importante que mientras tanto tengamos los conceptos, los preceptos de la palabra de Dios como guía, podremos tomar sabias decisiones si están en la voluntad de Dios y podremos comprobarlo. Génesis 2, versículos 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. La voluntad de Dios en este versículo es completo de dos partes. Es: de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, le estaba diciendo a Adán y Eva: ustedes tendrán
todo este huerto, imagínense hermano, nosotros no podemos imaginarnos porque nosotros vivimos en este mundo dañado, en pecado, pero recuerde cuando ellos estaban en el huerto, todo era perfecto, hermanos. Por eso ellos podían andar desnudos, ¿por qué? Porque el clima era perfecto. No había pecado, no tenía nada de qué tener temor o vergüenza. Los árboles eran hermosos, eran suculentos. O sea, no es como hoy día que nosotros vamos al supermercado y muchas veces los alimentos están dañados. No, todo era perfecto, hermanos. Y Dios le dijo, miren, Adán y Eva les doy permiso a comer de todo este huerto. Solo de un árbol les digo que no pueden comer. Ahí podemos ver que la voluntad de Dios es expansiva de por sí. Por lo general, y es un poco restrictiva, que Dios más bien nos dice qué podemos hacer, igualmente no hacer, igualmente, y ambos son importantes de cumplir para así agradarle y cumplir con su voluntad. Y cuando vemos, cuando se habla de la voluntad restrictiva, lo que Dios no nos permite hacer, Él siempre lo ha puesto para nuestra protección, porque Dios sabe que es lo mejor para nosotros, y es por eso que cuando uno se sale de los límites de la voluntad de Dios, es ahí donde nos metemos en problemas y dañamos nuestra vida, nuestro testimonio, y puede cambiar, pues, cuánto Dios nos puede usar si nosotros nos alejamos de su voluntad. Y podemos ver esto reflejado y podemos demostrar de muchas formas, pero uno que es muy aplicable es hoy día, ¿no? Que cuando uno es soltero y está buscando pareja, que cuán importante es que cumplamos con los principios de la palabra de Dios. Que Dios no nos impone restricciones porque es malo, sino por lo opuesto, porque Él es bueno y quiere lo mejor para nosotros. Y mire cuántas parejas asumo que todos hemos visto, ¿no? Que uno de las parejas es creyente, el otro no. Y obviamente si eso llegó a ser así, porque no eran creyentes cuando se casaron, eso es otra cosa. Pero si se casaron cuando uno era creyente y el otro no, están incumpliendo con la palabra de Dios. Y cuando vengan problemas y pruebas, no podrán reclamarle a Dios nada. Dios es claro en su palabra, que no mezclamos los santos con los profanos, ¿no? Y esos principios. Y cuán triste ha sido mi vida, ¿no? Ver otros jóvenes que sabían estos principios, se les advertía, miren, no hagan eso, ya ustedes lo dicen, la palabra es muy clara, y decían, no, que yo lo voy a convertir, y sabemos cómo termina la película muchas veces, en divorcio. Algo que Dios abomina, que se pudo haber evitado si se hubiese cumplido con la palabra de Dios, y se hubiese comprobado cuál es la buena voluntad de Dios. Y por ende yo quiero darle la gracia al Señor, que nuevamente el Señor en nuestra vida, yo puedo dar testimonio que el Señor ha sido muy bueno con mi esposa y para mí. No sé cuántos saben de nuestro testimonio, pero de manera muy rápida, nosotros llevábamos años orando, llevábamos, ¿verdad?, conociendo a personas y buscando cuál es la voluntad de Dios, pero siempre en el Señor, porque sabíamos que valía la pena, ¿no?, esperar en el Señor, y lo que mejor tiene para uno es lo mejor. Y pues nosotros cuando menos lo esperábamos, unos amigos mutuos nos conectaron, y del momento, para mí, una semana o dos después de estar hablando y que hablábamos de todas las cosas importantes, y yo entendía que, mira, Judy era una mujer muy hermosa, y igualmente no solo hermosa físicamente, pero espiritualmente, y que ella entendía cuál era el propósito de servir al Señor y hacer su voluntad. Ya yo estaba claro que esa era la mujer indicada para mí, la mujer que tanto esperé, la mujer que tanto oré por ella y eso, pero lo digo no para gloria mía, sino para la gloria del Señor, porque el Señor fue el que lo hizo, hermanos. Jamás en mi vida me hubiese imaginado todo lo que Dios ha hecho en mi vida, pero nuevamente Él nos bendice a nosotros buscar su voluntad y comprobar cuál sea la perfecta voluntad de Dios. Y cómo estaba claro yo y seguro que era la indicada. Mire, el Señor, nuevamente, el Señor fue el que la trajo, no fue que yo la estuve buscando o algo así, ¿no? El Señor me la trajo. Nosotros pedimos la bendición de nuestros padres, nosotros pedimos la bendición de nuestros pastores, y mire, el Señor lo bendijo todo el proceso. Y nuestro matrimonio no es perfecto, tampoco me malentiendan, nosotros no somos perfectos, pero nosotros estamos claros de que Dios nos juntó y fue Dios el que hizo este grande milagro, porque era algo que nosotros jamás hubiésemos imaginado. Pero uso eso como ejemplo, pero en muchas otras formas y en muchas otras cosas en nuestra vida, así es el Señor. Yo sé que igualmente quizás, ¿verdad?, hablamos que Vicente está buscando trabajo y está en ese proceso. Le aseguro, Vicente, que si
Si usted se compromete con el Señor y le dice, Señor, yo quiero honrarte, yo voy a tratar de ir a los cultos mientras pueda, yo voy a tratar de honrarte con mi diezmo, yo voy a hacerte fiel, verá cómo, aunque será difícil al principio encontrar un trabajo, porque van a decir, no puede salir los miércoles, no puede tener los domingos, o que eso podrá ser lo que podrá manejar. Pero le aseguro que si usted busca honrar al Señor con su vida, en cada decisión que toma, verá cómo Dios le va a recompensar. Yo he tenido muchos trabajos que me han ofrecido pues, tener un trabajo, ¿no? Y cuando estaba buscando y me ofrecían buen dinero, pero el momento que yo veía que no podía ser fielmente servir a la iglesia o que me iba a impedir poder servir al Señor como quería, yo decía, no, o sea, no es para mí, porque nuevamente mi vida es para servir al Señor. Obviamente el Señor me va a proveer un trabajo indicado, pero tengo que honrarle a Él primero, tengo que poner mi confianza en Él y permitir que Él me traiga el trabajo indicado. Y déjame decirle, el Señor siempre ha provisto, hermanos. El Señor es bueno y fiel, Él sabe lo que hace. Pero nosotros tenemos que estar, primero, como digo, habernos presentado al Señor en alma y cuerpo y voluntad, y entonces poder entender que cómo Él nos cambia y Él nos ilumina, nos ayuda a entender su palabra y nos cambia nuestra vida para que igualmente podamos entender lo que dicen los demás, ¿no? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo nosotros podemos comprobar la buena voluntad de Dios? Podemos comprobarla por medio de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo con un entendimiento renovado. La voluntad de Dios no tiene que ser mística, no tenemos que buscar las nubes para que Dios nos ilumine qué es lo que Él quiere de nosotros. Es un acto diario de nosotros primero humillarnos delante del Señor y decirle, Señor, me pongo en tus manos, haz conmigo lo que quieras. Y luego es a través de su palabra, de la oración, yendo fielmente a la iglesia, sirviendo al Señor. A través de haciendo esas 4 cosas, veremos que cómo Dios nos va a iluminar, nos va a dar sabiduría, nos va a guiar a tomar sabias decisiones para agradarle. Y veremos que podremos comprobar, mira, que esta es la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero eso solo puede pasar si cumplimos con nuestra parte, si nosotros mantenemos esas disciplinas de buscar de Dios de esa forma y confiar en Él. Porque el momento que nosotros tomamos decisión pensando que nosotros conocemos más o nosotros sabemos más que Dios, ahí es cuando nos equivocamos, hermano. Ahí es cuando nos desviamos, pasamos más rato, Dios nos tiene que castigar y son cosas que se pudieron haber evitado si hubiésemos pues, simplemente confiado en el Señor y puesto sus principios en acción. Y lo hermoso es, hermanos, que aun si usted siente que quizás está lejos de Dios al momento, o quizás no está en el perfecto, en el centro de la voluntad de Dios, no es tarde, hermano. Mientras tanto usted tenga vida, mire, podemos tomar cambios, podemos reevaluar nuestra vida y asegurarnos de que estemos viviendo a través de estos principios. Y déjeme decirle que es imposible estar en el centro del marco de la voluntad de Dios si nosotros no cumplimos con esos principios. Porque a través de la palabra de Dios, Dios nos habla a nosotros. A través de la oración, nosotros oramos, ¿verdad? Él nos habla a nosotros, hablamos nosotros con Él. A través de la iglesia es que nosotros, es donde nos preparamos, nos maduramos en la fe, entendemos cómo aplicar la palabra de Dios más, cómo enseñarla, cómo predicarla, cómo vivirla. Y en la iglesia es donde servimos a Dios también, donde destacamos nuestros dones que Dios tiene para nosotros, cómo Dios quiere utilizarlo en la iglesia. No todo el mundo va a ser predicador, no todo el mundo, no cada dama va a ser esposa de pastor o misionero, pero todos deberíamos estar haciendo y aportando algo a la iglesia. ¿Por qué? Porque somos creyentes y porque estamos siendo utilizados por Dios y estamos cumpliendo su voluntad. Dios no quiere que nadie esté aquí calentando bancas o que simplemente venga a aparentar. No, Dios quiere que si usted está aquí es para que usted sirva, para que Dios le utilice en gran manera y verá lo maravilloso que es servirle al Señor. Nosotros no es nada de nosotros, hermano. Nosotros somos pecadores. Nosotros no merecemos nada de esto. No somos dignos. Pero Dios nos capacita para su honra y su gloria. Pero eso solo puede pasar si nosotros nos presentamos como sacrificios vivos y aseguramos de alejarnos y no conformarnos a este siglo. No queramos ser como el mundo. Nosotros queramos ser diferentes porque lo que Dios ha hecho en nuestra vida es real. Y es impresionante y es hermoso. Pero eso solo puede pasar a nosotros
pasar tiempo en oración, a pasar todos los días leyendo su palabra, siendo fiel a los cultos por amor al Señor y sirviéndole. Es por esos medios que podemos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Si se requiere mucho esfuerzo para cumplir la voluntad de Dios en su vida, y aunque no sepa cuál sea el plan de Dios exacto para su vida, si no está buscando de Dios, es imposible poder realizarlo o poder saber cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Eso viene nuevamente a través de nosotros buscar de Él. Y mire, Él se va a demostrar a nosotros. Él se va a hacer real. Él nos va a iluminar y nos va a dar propósito, nos va a dar dirección para cumplir su voluntad. Pero eso solo viene primero si nosotros hacemos nuestra parte. Nosotros le aceptamos como Salvador personal de nuestra vida. Nosotros nos presentamos ante Él todos los días diciendo, Señor, haz conmigo lo que quieras. Y luego, a través de la palabra de Dios y orando y yendo a la iglesia y sirviendo, es ahí que nos ayuda a entender y comprobar cuál es esa buena y perfecta y agradable voluntad de Dios. Pero eso solo es a través de ese proceso. Muchas veces nosotros, y la gente le gusta las cosas fáciles, ¿no? Yo quiero que el pastor me diga qué es lo que quiere que Dios haga conmigo y haga todas esas cosas, pero Dios no ha convertido a los pastores como magos, hermano. Los pastores son carne y hueso, ¿no? Pero obviamente sí, si tiene dudas o preguntas sobre decisiones importantes para tomar, claro, puede acercarse al pastor o los líderes de la iglesia o un querido hermano o hermana de la iglesia para pedirle consejo. Y mire, para eso estamos, hermano, para ayudarnos el uno al otro, instruirnos, para asegurar que tomemos sabias decisiones y sobre todo que alabemos y glorifiquemos al Señor, porque Él es digno de ello, hermanos. Y si hay alguien aquí que no le conoce, que reconozca y entienda que conocer al Señor es muy fácil, es muy simple y lo podemos ver en este mismo libro, en Romanos 3, versículos 10 al 12, bueno 9, dice al 12, que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Igualmente pudiéramos utilizar la historia de Adán y Eva para ilustrar la realidad en la cual todos vivimos. Todo ser humano fuera de Jesucristo, aparte de Jesucristo, somos pecadores y estamos muertos en nuestros delitos de pecado. Desde Adán y Eva, que ellos pecaron, y ellos obviamente ellos tuvieron hijos y continuaron la genealogía hasta llegar hasta nosotros. Cada ser humano que ha nacido pecador, porque fuimos destituidos de la gloria de Dios. Nacemos físicamente, pero nacemos muertos espiritualmente. Como dice en Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Que estamos separados de Dios y por eso es que todo ser humano tiene que tomar una decisión para qué harán con Jesucristo. Y esa es la decisión más importante de su vida. Todas las demás decisiones no llegarán a la talla de esa tan grande decisión. Porque debido a nuestros pecados que habremos hecho, la mentira que hemos hecho, el adulterio que hemos hecho en nuestro corazón, los homicidios que hemos hecho en nuestro corazón, todos los pecados que pudiéramos y pasar por todo ello en Éxodo 20, ¿no? En los 10 mandamientos, esos pecados nos separan de Dios y es por eso la necesidad que Cristo tuvo que venir por nosotros. Si hubiera otra manera de salvación, Cristo no se hubiese entregado su vida por nosotros. Si el Islam no pudiera salvar, si Buda, si cualquiera de estas religiones nos pudiera salvar, pues nuevamente ¿para qué ser cristiano? Pero es por eso que la Biblia hace claro, la razón por la cual somos cristianos es porque Cristo es la única verdad, el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Nada nos puede salvar, ninguna obra, el Papa, ninguna persona, ninguna iglesia, ninguna obra nos puede salvar, solo Jesucristo y su sangre en la cruz. Y que nuevamente Él no solo murió, sino que 3 días después resucitó. Y es por eso que nos puede salvar, porque Él cumplió todo lo que decía en su palabra, Él cumplió toda la profecía dicho de Él, y nuevamente porque Él es Dios.
Y es por eso que Él nos puede redimir, porque Él dio su vida por nosotros. Y uno tiene que simplemente reconocer que somos pecadores, que no nos podemos salvar, que nos merecemos el infierno por nuestros pecados que nos separan de Dios. Y entender que, como dicen Romanos ahora, si me acompañan a Romanos 10, versículos 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si uno reconoce que somos pecadores, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y le pide a Dios, Señor, perdóname por mis pecados, perdóname por haberte fallado, permite Jesucristo, acepto a Jesucristo como mi Salvador, pido perdón por mis pecados. Mire, ¿sabe qué? Si lo hacemos de corazón, la Biblia dice aquí que no solo lo haremos de corazón, sino que lo confesará nuestra boca. ¿Por qué? ¿Cómo no? Cuando un cambio tan grande y tan poderoso pasa en nuestra vida, no podemos retenerlo, ¿no? Tenemos que decirlo, tenemos que compartirlo con alguien. Tristemente muchos dirían que si fuesen a ganar $1,000,000 ahora mismo, estarían gritando y gritando y bailando y reaccionando de una forma como si fuera la cosa más grande del mundo. Pero es mucho más grande conocer al Señor Jesucristo, que nos ha perdonado nuestros pecados para toda la eternidad y que nos promete estar con Él en la gloria a todo aquel que ha creído en Él. Eso es mucho más importante que el dinero, porque nuevamente el dinero puede estar hoy y mañana ya no está. Y se acaba la felicidad, porque la felicidad es momentánea. Pero lo que Dios hace en la vida de uno, eso es para siempre, hermanos. Y es por eso que si somos creyentes, mire, deberíamos estar practicando esta disciplina de comprobar cuál es la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida, y lo hagamos con gozo, porque nuevamente reconocemos, nosotros no merecemos nada de esto. Nosotros no merecemos que tengamos una relación personal con Dios diariamente, que Él nos escuche, que Él nos quiera utilizar, que Él quiera hacer grandes cosas con nosotros. Pero es posible porque Jesucristo ya pagó por todo, hermanos, y nos amó y nos quiere utilizar para su honra y su gloria. Pero solo será posible si nosotros primero nos presentamos delante de Él en alma y cuerpo y espíritu, y luego busquemos cumplir esa perfecta voluntad, y no nos conformemos a este siglo, sino que seremos transformados por su palabra, y así podremos entender que renovará nuestro entendimiento para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor y Padre Santo, venimos ante ti agradecidos, Señor, de este hermoso tiempo que tú nos has dado. Doy gracias por cada hermano y hermana aquí presente y su atención a tu palabra. Gracias, Señor, que podemos conocerte tanto de cerca, podemos conocerte íntimamente, Señor, por medio de la obra hecha por Jesucristo, Señor. Gracias por amarnos y demostrarlo al enviar a tu Hijo Jesucristo en la cruz. Ahora te pedimos, Señor, que como creyentes nos evaluemos, Señor, aseguremos de que estemos buscando hacer tu voluntad, que estemos en el centro del marco de tu voluntad, y que tú nos utilices para tu honra y tu gloria, Señor. Y que si hay alguien que se haya desviado o no está cumpliendo, Señor, que tu Espíritu Santo le redarguya, Señor, le dé la fortaleza, le dé el ánimo para corregir su camino y así poder ser útiles en tus manos, Señor, y así puedan gozarse, Señor, sabiendo lo maravilloso que es conocerte y servirte, Señor. Igualmente te pedimos, Padre, que si hay alguien aquí que no te conoce de manera personal, que tu Espíritu Santo le ilumine, le obre su corazón y le haga entender lo maravilloso que es la salvación. Que aunque nosotros somos indignos y viles pecadores, no merecemos nada, no podemos repagarte ninguna